Buenas tardes para todos, bienvenidos a un día más lleno de conocimientos. Mi nombre es Daniela Cuartas. Hoy vamos a ver especiación y macroevolución. ¿Sabes la definición de especie? Existen muchas definiciones distintas de especie y cada una tiene algún tipo de limitación. Linneo fue el biólogo del siglo XVIII que fundó la taxonomía moderna, la ciencia de nombrar, describir y clasificar los organismos. Él clasificó plantas y otros organismos en especies separadas, con base en sus diferentes estructuras visibles como plumas o número de partes de la flor. Este método se conoce como el concepto de especie morfológica. El concepto de especie biológica que expresó por primera vez el biólogo evolutivo Ernst en 1942 dice que una especie consiste de una o más poblaciones cuyos miembros se aparean en la naturaleza para producir descendencia fértil y no se aparean con miembros de diferentes especies. El concepto de especie biológica se basa en el aislamiento reproductivo. Tenemos como ejemplo los dos individuos que pueden engendrar en lugares naturales y producir su descendencia fértil. Esto ocurre únicamente en organismos que se reproducen sexualmente. Aunque los individuos asignados a diferentes especies usualmente no se cruzan, en ocasiones pueden cruzarse con éxito. Podemos observar al ligre, es un híbrido ejemplar que surge del cruzamiento de una hembra tigre y un león. Ligre puede llegar a pesar casi 400 kilogramos y su longitud ronda los 4 metros. Los machos, al igual que su progenitor, desarrollan una melena alrededor de su cabeza que le da un porte mucho más imponente, y hasta ahora los casos conocidos han dado individuos estériles. Este individuo desarrolla infinidad de problemas de salud, entre los que se destaca su imparable y constante crecimiento. Esto se debe a la combinación de genes, ya que en el tigre los genes que se encargan de controlar el crecimiento provienen del macho, mientras que en el león los posee la hembra. Es por ello que no dispone de un mecanismo biológico genético alguno que controle y dirija dicho crecimiento. Así, los ligres acaban impedidos, puesto que por su exagerado peso no pueden mantenerse de pie. Como evidencia encontramos a Apolo, el superligre de 320 kilos en Estados Unidos. De acuerdo con el concepto de especie biológica, una especie consiste de individuos que puedan aparearse con éxito entre ellos, mas no con individuos de su otra especie. El flujo genético ocurre entre los individuos de una especie cuando se aparean, pero barreras reproductivas restringen a los individuos de una especie para aparearse o intercambiar genes con miembros de otra especie. Una extensión del concepto de especie biológica sostiene que las nuevas especies evolucionan cuando las poblaciones que antes se apareaban fueron reproductivas aisladas a una de otra. El concepto de especie filogenético define las especies con base en evidencias como la secuencia molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio filogenético es el encargado de identificar el origen, la formación y el desarrollo evolutivo de las especies, siendo una especie un grupo de individuos que comparten un antepasado y que pueden diferenciarse entre organismos o grupos similares con antepasados lejanos. Por ejemplo, tenemos al Archaeopteryx, que es un género extinto de aves primitiva con características intermedias entre las aves modernas, al compartir características como plumaje y demostrarse que es hereditario entre pingüinos y flamencos. Al observar su morfología externa, es decir, físicamente, podemos decir que son especies diferentes, aunque tengan un antepasado común. Con lo anterior ocurriría un aumento en la clasificación de especies, ya que las subespecies comparten algunas características. Estos nos indica que esta población se considera una especie separada. Mecanismos de aislamiento reproductivo. Son barreras genéticas que evitan el apareamiento entre dos especies diferentes, es decir, que puedan cruzarse y reproducir una descendencia fértil. Dichos mecanismos conservan la integridad genética de cada especie. Tenemos los precigotos, que son mecanismos que evitan el apareamiento antes de la formación de un embrión o cigoto, es decir, antes de que ocurra la copulación o la fecundación. Está constituido por aislamiento temporal, aislamiento de conducta, aislamiento ecológico o de hábitat, aislamiento mecánico y aislamiento gamético. Tenemos los posigóticos, que se evidencian después de que tiene lugar la fecundación, es decir, que este mecanismo evita la formación de descendientes fértiles y sanos.
Está constituido por la inhabilidad del híbrido, esterilidad del híbrido, la degradación del híbrido. Estos mecanismos restringen el flujo genético entre las especies. Aislamiento temporal. Consiste en evitar el intercambio genético entre dos grupos, al reproducirse en diferentes momentos del día, la estación o el año. Tenemos como ejemplo la rana de la madera. Por lo general, copula a finales de marzo o principios de abril, cuando la temperatura del agua es de aproximadamente 7.2 grados centígrados, mientras la rana leopardo del norte comúnmente copula a mediados de abril, cuando la temperatura del agua es de 12.8 grados centígrados. Aislamiento ecológico o de hábitat. Este está constituido por especies que viven en la misma área pero ocupan diferente hábitat, es decir, que dos especies cercanamente emparentadas pueden encontrarse en la misma área geográfica. Por lo general viven y crían en diferentes hábitats de dicha área. Como ejemplo tenemos las aves pequeñas conocidas como atrapamoscas, el cardenalito y el tirano. Ellas presentan aislamiento del hábitat porque durante la temporada de reproducción cada especie permanece en un hábitat particular. Dentro de estas dos especies tienen vocalizaciones específicas muy diferentes para atraer la hembra y poder aparearse. Aislamiento conductual. De este participan distintas especies con comportamientos de cortejo, cantos, bailes y rituales que evitan el apareamiento entre otras especies. Como ejemplo tenemos el pavo real. El pavo real utiliza su cola en los rituales de apareamiento y cortejo. Pueden abrirla en un espectacular abanico que se extiende desde la parte dorsal del animal hasta tocar el suelo en cada lado. Se dice que las hembras eligen a su compañero en función de tamaño, color y calidad de estas extravagantes colas. Aislamiento mecánico. Parte de diferentes estructuras que inhiben el apareamiento entre especies. Se debe a la diferencia estructural incompatible en los órganos reproductores de especies similares. Muchas especies de plantas con flores tienen diferencias físicas en las partes de su flor, que les ayuda a mantener su aislamiento reproductivo mutuo. Dos especies de salvias tienen rasgos que se solapan en el sur de California. La salvia negra, que es polinizada por pequeñas abejas, tiene una estructura floral diferente a la de la salvia blanca, que es polinizada por grandes abejas carpinteras. Es interesante que las salvias negras y blancas también eviten el apareamiento por la barrera temporal. ¿Qué quiere decir esto? Es que la salvia negra florece al principio de la primavera y la salvia blanca florece a finales de la primavera y principios de verano. Aislamiento gamético. Los gametos de diferentes especies son incompatibles debido a diferencias moleculares y químicas. Por ejemplo, tenemos los animales acuáticos que liberan de manera simultánea sus óvulos y espermatozoides en el agua circundante. La fertilización externa es un modo de reproducción en el que el esperma de un organismo masculino fertiliza el óvulo de un organismo femenino fuera del cuerpo de la hembra. Posigóticos. Son mecanismos que evitan la formación de descendencia fértil y sana. Estos se encargan del aislamiento reproductivo que evita el flujo genético después de que tiene lugar la fecundación. Tenemos la inhabilidad del híbrido. Se evidencia cuando dos especies diferentes se cruzan y el híbrido resultante no sobrevive porque ambas especies tienen instrucciones genéticamente específicas que al llegar a su desarrollo son abortadas. Urtefri es un cruce entre cabra y oveja que nació el pasado 27 de julio en el zoológico de mascotas de Arizona. Aún no se identifica qué problemática presenta en su salud, ya que no es muy visto que sobreviva. Esterilidad del híbrido. Evita que los híbridos interespecíficos que sobreviven hasta la adultez puedan reproducirse con éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan problemas durante la meiosis, hacen que los gametos de un híbrido interespecífico sean anormales. La esterilidad del híbrido es particularmente común si las dos especies progenitoras tienen diferentes números de cromosomas. Por ejemplo, tenemos la mula, que es de descendencia de la yegua, que cuenta con 64 cromosomas, y un burro que cuenta con 62. Este tipo de unión casi siempre resulta una descendencia estéril de 63 cromosomas, porque la signosis
es en el apareamiento de cromosomas homólogos durante la meiosis, y la segregación de los cromosomas no puede ocurrir de manera adecuada. Degradación del híbrido. Evita que la descendencia de los híbridos que sobreviven hasta la adultez y se reproducen exitosamente puedan reproducirse más allá de una o pocas generaciones. En la generación F2 de un cruce entre especies de girasoles fue el 80%, en la generación F2 fue defectuosa de alguna forma y no podía reproducirse con éxito. La degradación del híbrido también ocurre en la generación F3 y posteriores. Ocasionalmente, el apareamiento entre dos híbridos F1 produce una segunda generación híbrida F2, y el híbrido F2 puede presentarse en degradación del híbrido. Es por esto que generación tras generación sufre complicaciones en su reproducción o no se puede llevar a cabo. Muchas gracias, espero que esta presentación sea pertinente y de su total interés.